Entonces, el consumidor, ¿dónde estás? Acá. Entonces, el consumidor, para este caso, para la teoría microeconómica, solamente va a decidir, va a elegir entre dos bienes, X1 o X2 o X y Y, que es lo normal que suelen usar los términos comunes que suelen usar los profes, ¿no? Entonces, primero vamos a ver cómo va a variar la demanda cuando varía el ingreso, ¿sí? Entonces, el producto, un bien, ¿sí? Puede tomar dos situaciones, ¿sí? Se pueden clasificar de dos formas. Primera, vamos a graficar acá, ¿sí? Vamos a graficar acá. Y la famosa recta presupuestaria. Esta es una recta presupuestaria. Entonces, por acá tenemos el X1 y por acá quizás el X2. X1 y X2 recuerda que son los bienes, ¿sí? Que el consumidor se enfrenta. Ok, y por acá tenemos la famosa curva de indiferencia, ¿no? Quizás por acá. Ah, ahí está. La curva de indiferencia o la función de utilidad también, ¿sí? Entonces, sabemos nosotros ya por teoría que el consumidor maximiza cuando la recta presupuestaria, la pendiente, ¿no? Que es esta RP, se iguala a la pendiente de la curva de indiferencia, es decir, en este punto. Entonces, en ese punto decimos que ahí está el óptimo, ¿no? X1 óptimo y X2 óptimo. Ok, pero ¿qué pasa cuando varía el ingreso? ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, un aumento del ingreso? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la recta presupuestaria? La recta presupuestaria se expande, ¿no? Y si, y si ambos bienes son normales, ¿sí? Y si ambos bienes son normales, o sea, X1 y X2, ¿sí? X1 y X2, entonces, ¿qué nos dice la teoría microeconómica? Que cuando un bien es normal, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que cuando aumenta su ingreso, cuando aumenta el ingreso de este consumidor, ¿qué nos dice el bien normal? Que el consumo de X1 y X2 también aumenta, ¿sí? Entonces, X1 aumenta, por ejemplo, y X2 también aumenta, ¿sí? Ojalá le brillo esto. Ahí está. Entonces, ¿me dejo entender? Al aumentar el ingreso del consumidor, el consumidor reacciona consumiendo más de X1 y más de X2, ¿ya? Entonces, ¿esto cómo se refleja aquí gráficamente? Ok, profe, si inicialmente están ahí optimizando el consumidor y luego aumenta el ingreso a una RP2, esto es RP1, entonces, ¿dónde podría ubicarse la curva de indiferencia? Donde se vea reflejado lo siguiente, ¿no? Donde se vea reflejado esto, que haya un aumento en el X1 y en el X2. Entonces, profe, podría ser esta parte quizás, este otro óptimo, ahí está. Esta es una utilidad 2. A esto lo voy a llamar una utilidad 1. Listo. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Ha habido un aumento en el consumo de X2 y ha habido un aumento en el consumo de X1, ¿verdad? Entonces, cuando aumentan, ¿sí? No solamente, o bueno, no necesariamente tienen que aumentar los dos, Valentina, ¿ya? No necesariamente. Puede que aumente X1 nada más y X2 no aumente. En este caso, estamos asumiendo lo siguiente, que X1 y X2 son bienes, ambos, ¿ya? Son bienes normales, ¿sí? Ambos. ¿Hasta ahí vamos bien, Valentina? Ok. Entonces, dicho eso se ve reflejado ahí, en la gráfica, ¿ya? En la gráfica. Ahora, eh, también lo podemos interpretar de esta manera, ¿no? O sea, que la variación de X, o sea, que es la demanda prácticamente, respecto a la variación del ingreso, ¿sí? De hecho, tu profe lo trabaja el ingreso, ok, voy a trabajarlo así como lo hace tu profe. El ingreso lo denota como una M, ¿ah? M es ingreso para tu profe. Cuando la variación de la demanda respecto a la variación del ingreso es mayor que cero, entonces decimos que es un bien normal, ¿ya? Ahí está. Y acá podemos hablar un poquito de elasticidades, ¿no? Pero eso se ve ya en la teoría normal básica de microeconomía.
Acá prácticamente estamos viendo eh, cómo optimiza ya el consumidor, ¿no? Entonces, listo, ahí está. Ahora, eso es un bien normal, ¿ya? Ahora, está la otra situación. Está la otra situación. Lo voy a poner por acá abajito nada más. Lo ponemos arribita. Ahí está. Está la otra situación, Valentina, en la que varía el ingreso, pero el consumo ya no aumenta, ¿no? Por ejemplo, el siguiente, ¿no? Entonces vamos a poner todo esto por acá. Voy a seleccionar todo esto, pegar, pegar, y lo voy a achicar un poquito. Un poquito más chico. Ahí está. Ahí está. Voy a borrar esto. Voy a borrar este, señor. Mm, ya. Ahí está, ¿ya? Tengo esa situación inicial. Igual, está variando el ingreso. Imaginemos que aumenta también el ingreso, ¿ya? Imaginemos. Imaginemos lo siguiente. Entonces voy a seleccionar esto. Va, copiamos por acá. Y ahí está. Ahora, ¿qué va a pasar? Imagínate que aumente el ingreso, ¿sí? El caso que estamos analizando ahorita. Sin embargo, por ejemplo, ahora hay una nueva recta presupuestaria, eso se sabe. Hay una nueva recta presupuestaria. Lo voy a agrandar un poquito más y esto también un poquito más. Ya. Hay una nueva recta presupuestaria, Valentina, RP2, pero, pero, imaginemos, imaginemos nada más, ¿sí? Imaginemos que el consumo de X1 aumenta, pero el consumo de X2 disminuye, profesor. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Entonces lo más probable que la curva de indiferencia, el nuevo óptimo, ¿dónde esté? Por acá, ¿no? A ver, sería por la disminución. Ahí está, U2. ¿Sí? En este nuevo punto, Valentina, el X2, si te das cuenta, se ve reducido y el X1 aumenta. ¿Sí? ¿Lo ves? Entonces, ¿qué decimos? Que X1 es un bien normal, pero el X2, Valentina, ¿qué será? Un bien inferior, exacto. Y ese es el concepto, ¿no? De un bien inferior, que cuando aumenta el ingreso, su consumo disminuye, ¿sí? O cuando disminuye el ingreso, su consumo aumenta, ¿sí? Bien inferior. Entonces, ahí hemos tocado las dos partes, ¿no? Entonces, prácticamente, este apartado, Valentina, de cómo va a variar la demanda cuando cambie el ingreso, ¿sí? Es para prácticamente ver si un producto, si un bien es normal o un bien es inferior, a qué tipo de producto se está enfrentando este consumidor, ¿ya? Para eso básicamente. Y aquí su denotación puede ser la siguiente también, ¿no? Puedo esto poner acá, acá. Entonces acá ya no sería, la variación sería, ya no sería positiva, sino sería negativa. ¿Sí? Ahí está, menor que cero. ¿Sí? Menor que cero. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Ok. Luego vamos a tocar otro tema, otro apartado. Acá, el número 2. Ya, sobre la curva de oferta-renta. Curva de oferta-renta. Y bien curioso, ¿no? Porque la mayoría de libros, este, no lo tiene así, ¿no? El nombre. Normalmente es curva renta-consumo o curva precio-consumo, ¿no? Bueno, en este caso, como estamos hablando de la renta, del ingreso, es curva, bueno, lo que está cambiando aquí es esta palabrita, oferta. Normalmente, te comento, que se conoce como curva renta-consumo. Y acá tu profe le está colocando curva oferta-renta. Pero prácticamente es lo mismo.
¿Qué significa esta curva, profe? Esa curvita es una unión de todas las cestas óptimas, ¿sí? De todas las cestas óptimas que el consumidor enfrenta. Frente a cambio, frente, perdón, frente a cambios en el ingreso, obviamente. Entonces, vamos a tener un ingreso inicial quizás acá, una RP1, luego quizás aumenta a otra RP2, luego quizás hay otro cambio en el ingreso, aumenta una RP3 y así sucesivamente. Obviamente aquí estamos analizando que, que el ingreso está aumentando, ¿no? Cuando el ingreso aumenta es por eso que se expande la RP, la recta presupuestaria. Entonces, este es RP1, RP2 y RP3. Tres rectas presupuestarias. Estamos asumiendo que el ingreso está aumentando. Entonces, ¿qué es la curva oferta-renta, profe? Esa curvita es un conjunto, y ahorita lo voy a graficar, un conjunto de cestas óptimas, ¿sí? Son las cestas óptimas, donde el consumidor optimiza. Cuando, ahí viene la parte clave, cuando varía el ingreso. Ojo, el ingreso. Aquí, en esta parte, los precios, el precio de X1 y el precio de X2, Valentina, son constantes, ¿ya? Son constantes. Ya luego vamos a ver cuando cambia el precio de X1, quizás. Cuando cambia el precio de X1 y el precio de X2 va a estar constante junto con el ingreso, ¿sí? Ahí es distinto la cosa ya. ¿Ya? Ahorita está variando solamente ingreso. Como varía solo ingreso, los otros precios, ¿sí? De los dos bienes son constantes para la teoría. Entonces, ¿qué es, profe? ¿Cómo se ve eso reflejado? De la siguiente manera. ¿Ya? Em, Acá tu profe, lo más probable es que lo haya hecho, a ver, vamos a asumir que son bienes normales. Entonces, por acá hay una curva de indiferencia, quizás por acá hay otra curva de indiferencia y quizás por acá hay otra curva de indiferencia. Ahí está. Utilidad 1, utilidad 2, utilidad 3. Listo. Entonces, ¿cuál es la curva oferta-renta? Es esta curvita de acá. Esta es nuestra curva oferta-renta. Es la unión, si te das cuenta, de las cestas óptimas. Esto es un óptimo, esto es un óptimo y esto es un óptimo. ¿Sí? Es la curva oferta-renta, profe. Ahí está. Curva oferta-renta. ¿Se entiende? Frente a cambios en el ingreso. ¿Ok? Listo. Ahora, este apartado, recuerda que estamos viendo el apartado de cuando varía el ingreso, por el momento puro ingreso. Este apartado de ingreso tiene que ver muchísimo, ¿sí? Con algo o con otra curvita, ¿no? Con otro concepto, que es la curva de Engel. ¿Sí? La curva de Engel lo que hace es relacionar el consumo o la demanda de un bien cuando varía su ingreso. ¿Sí? Relaciona esas variables. Entonces, voy a poner acá curva de Engel. Curva de Engel. Y por acá, ahí está. Curva de Engel. ¿Sí? Ahora, la curva de Engel puede tomar dos formas. Una, cuando los productos o los bienes son normales y otra cuando los bienes son inferiores. Entonces, voy a hacerlo rápidamente. Una, dos, acá X1 y por acá el ingreso. Recuerda que la curva de Engel relaciona ingreso con el producto de X1. Entonces por acá voy a relacionar lo mismo. Acá. Y acá voy a decir que es X2, ¿ya? X2. Entonces, X1 voy a asumir que es un bien normal. Si es un bien normal, ¿sí? Va a tener la siguiente forma. La curva de Engel. Y cuando es un bien inferior, va a tener la siguiente forma. ¿Sí? Entonces, profe, esto es un bien normal. Y esto, profe, es un bien inferior.
bien inferior. Ahí está. ¿Sí? Bien normal tiene pendiente positiva y el bien inferior tiene pendiente negativa. Hay algunos libros que lo hacen así, una sola la gráfica, ¿no? Así. Esto es un bien normal y esto es un bien inferior. Esta es curva de Engel también. Entonces la curva de Engel es eso. ¿Sí? Esa es la curva de Engel, es azul para cada caso. ¿Ya? Para cada caso. Listo. ¿Qué más podemos tocar un poquito por acá? Rapidito. Y ahí entramos a los ejercicios. Ahí está, ahora sí, la 3. Ya. Ahora, profe, vamos a seguir hablando de la curva de Engel rápido, pero cuando son sustitutos perfectos, ¿ya? Sustitutos perfectos. Entonces, en el caso de curva de Engel, voy a poner curva de Engel, curva de Engel, cuando son sustitutos perfectos. Sustitutos perfectos. Ahí está. ¿Listo? Ahí está. Ahora, tú tienes que recordar lo siguiente, Valentina. Mira, mira, mm, mira, mira. ¿Recuerdas que en sustitutos perfectos la función de utilidad, ¿no? Esta es la RP, ¿no? Este es un X1 y este es un X2. ¿Recuerdas que las soluciones óptimas cuando eran sustitutos perfectos, ¿no? ¿Recuerdas que las elecciones, la cesta óptima eran los puntos de esquina, ¿no? O bien era este, o bien era este, ¿no? O sea, podría estar la utilidad, esta podría ser la utilidad. Si la utilidad es esta, decimos que X2 se consume máximo y X1 no se consume nada, ¿no? O sea, porque acá se igualan las pendientes en este punto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? O también puede ser así la utilidad. Y el consumidor maximiza acá, ya no acá. Pero lo que quiero que entiendas es lo siguiente, que el consumidor siempre va a optimizar en el punto de esquina, ¿sí? Cuando son sustitutos perfectos. Entonces, profe, vamos con la parte azulita, negrita, negra y azul. Ya. Mira, Valentina. Y esto es muy importante porque acá la mayoría se equivoca siempre. Ya. Yo te hago una consulta. En este punto de acá, hay una pendiente de la recta presupuestaria y hay una pendiente de la curva de indiferencia, que es la utilidad. Yo te hago una consulta. ¿Qué pendiente será mayor? ¿La pendiente de la recta presupuestaria o la pendiente de la utilidad? ¿Por qué? Exacto, la más inclinada. Mira, entonces, profe, si la pendiente de la recta presupuestaria es mayor, ¿qué se dice? Que se consume, el óptimo es x2, que es el máximo, y x1, ¿cuánto es? Cero. ¿Sí? Y x1, el óptimo, cero. O sea, no se consume nada acá de x1. ¿Se entiende? ¿Ya? O también podemos decir que la pendiente de la recta presupuestaria, recuerda que es el precio relativo, ¿no? Precio de x sobre precio de y. Es mayor. ¿Y esto cómo se le conoce a la pendiente de la curva de indiferencia? ¿Te acuerdas o no? ¿Cómo se le conocía? Tiene un nombre. Tasa, ajá, tasa marginal de sustitución, ¿sí? O la TMS, nada más, TMS, tasa marginal de sustitución. Ahí está. O sea, profe, cuando yo tengo esta situación, ¿qué pasa? Esta situación, esta situación, ¿sí? Listo. Ahí lo voy a dejar eso ahí. Voy a dejar eso ahí. Y acá voy a hacer el otro caso. Acá voy a hacer el otro caso. Esto es x1 y esto es x2. Por aquí va a estar la RP, la RP. Y ahora voy a decir que el óptimo está acá.
Voy a decir que el óptimo está acá. Ahí está. Aquí. ¿Y este quién es, profe? La utilidad. ¿Sí? La utilidad. Ahora, en este punto, ¿qué pendiente es mayor? ¿De la recta presupuestaria o de la curva de indiferencia? ¿Cuál será mayor, Valentín? De la curva de indiferencia. O también podemos decir lo siguiente, que los precios relativos son menores que la tasa o es menor que la tasa marginal de sustitución. ¿Sí? Y cuando eso pasa, ya pues el consumidor elige consumir todo en X1. X1 es lo máximo. O podemos ponerlo así, ¿no? M sobre precio de X1, ¿no? Precio de 1, lo máximo. Y Y, profe, perdón, X2 sería 0. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Entonces, grábate estas dos figuras. Si tú te lo grabas estas dos figuras, Valentina, en ejercicios que te vengan de sustitutos perfectos, no vas a tener ningún problema. Ningún problema. ¿Sabes por qué te digo? Porque cuando tú haces la condición de esta, ¿no? Utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y es igual a precio de X sobre precio de Y, que es la condición de equilibrio del consumidor, ¿no? A veces nos sale lo siguiente, ¿no? 2/3 es igual a 1/2. Entonces te sale así, ya pues tú sabes que estos 2/3 es 0,67 y este 1/2 es 0,5. Ya, te sale esto. Ya. Y la pregunta del millón te haces, ya pues, pero profe, estamos en sustitutos perfectos. En sustitutos perfectos, sí o sí, uno va a ser cero y el otro va a ser máximo. Pero ¿cómo te das cuenta que quién es, quién es el bien que se consume cero y quién es el bien que se consume máximo? ¿Cómo te das cuenta? Con esto. Si este es mayor, mira, si la tasa marginal de sustitución es mayor, ¿qué decimos? ¿Quién se va a elegir? ¿Qué bien se va a consumir todo? El X1 va a ser máximo. ¿Sí? Acá está. ¿Ve? Cuando la tasa marginal de sustitución es mayor. ¿Se entiende? Y el X2 va a ser 0. ¿Se entiende? Ok, listo. Entonces sigamos. Un momentito. Un momentito, Valentina. Dame un toque. Listo. Ya. Entonces, ahí está. Todo eso lo voy a dejar ahí. Todo eso lo voy a dejar ahí. Entonces, eso fue como un apartado. Fue como un apartado para todo esto. Ahí está. Ahora sí, entramos a la curva de Engel sustituto. Perfecto. ¿Listo? Listo. Entonces, la curva de Engel, Valentina, normalmente cuando son bienes normales o inferiores es una curva, ¿no? Pero cuando son sustitutos perfectos, ya, cuando son sustitutos perfectos, la curva de Engel va a ser una recta. Sí, así, tal cual, una recta, ya, una recta. Entonces, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Voy a colocar todo este caso de acá, todo este caso de acá, este caso, todo este caso, y lo voy a copiar. Este es un caso nada más cuando se consume todo de X1. Si se consume todo de X1, profe, su curva de Engel va a ser así, la siguiente. Acá. Y la curva de Engel recuerda que relaciona la demanda con el ingreso, ¿sí? Con el ingreso. Y la curva de Engel
¿sí? Va a ser una pendiente positiva que parte desde el origen ya. Ojo, parte desde el origen. Entonces, esta sería la curva de Engel para X1, ¿sí? Para X1. ¿Por qué? Porque se está consumiendo todo de X1, ¿sí? Todo de X1. Y nada de X2. Listo, ya está. Y otro detalle. Yo te hago otra consulta. ¿Cuál sería la curva de oferta-renta en este caso? Recuerda que la curva de oferta-renta es cuando varía el ingreso, ¿no? O sea, imagínate que por acá tienes otra RP y por acá tienes otra utilidad y se sigue consumiendo todo de X1. O sea, este es el X1 óptimo, vuelta por acá hay otro X1 óptimo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, Valentina, la curva de oferta-renta? Recuerda que la curva de oferta-renta es la unión de todos los óptimos, de todas las cestas óptimas. ¿Cuál sería la curva de oferta-renta en este caso? Ajá. Claro, prácticamente, ¿sí? Para este caso sería el mismo eje X, la misma abscisa. Esta. Este sería la curva oferta-renta, ¿sí? ¿Por qué, profe? Porque ahí se están uniendo, pues. Ahí se está uniendo todos los óptimos. Y asumiendo que por acá hay otro óptimo, por acá hay otro óptimo, ¿no? Imagínate que por acá hay otro óptimo por acá y por acá sí, ¿no? Hay otro óptimo, entonces este es un punto óptimo. Estamos uniendo todos los óptimos. Entonces esa es la curva oferta-renta. Ya, mira, la curva oferta-renta se va a dibujar cuando tengas los dos bienes relacionándose. La curva oferta-renta se va a dibujar cuando tengas los dos bienes relacionándose, ¿sí? Y la curva de Engel es cuando solamente relaciona un bien con su ingreso. ¿Se entiende? ¿Ya? Ahí está. Listo. Ahí está. Ahí está. Y bueno, la otra curva de Engel, si fuera el caso del X2, el que se consume sería así, ¿no? Todo el eje de las ordenadas, ¿sí? Del X2. ¿Ya? Pero este no es el caso. Listo, dicho eso, ahora sí, vamos con unos ejemplitos por acá, ¿ya? Los que están ahí en el PPT. Nos dice lo siguiente. De hecho, ¿te acuerdas que vimos una clase? ¿Cómo se llamaba esta función de utilidad? Sí lo vimos, recuerdo. Tiene un nombre. No es Cobb-Douglas, no es sustitutos, no es complementarios. ¿Recuerdas que tenía un nombre esa función de utilidad? ¿Qué pasa, profe, cuando hay una función de utilidad donde una parte tiene quizás un logaritmo, como en este caso, y la otra parte es lineal, como el y? Sido viceversa también, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llaman cuasilineales, ¿no? Cuasi, cuasilineales. O ca- suena como casi lineal, pero no casi lineal. Son casi lineales, pero no lo son. Entonces, ahí está. Esa es la función de utilidad. El ingreso de Pedro es M y los precios son PX y PY. Puras variables, ¿no? Nos dice en la parte A, Valentín. Demostrar formalmente que el consumo que Pedro realiza del bien Y es dependiente del ingreso. O sea, tenemos que comprobar que la demanda de Y, o sea, el consumo de Y, dependa de quién, del ingreso. Esto tenemos que demostrar, ¿sí? Entonces, vamos a demostrar de la siguiente manera. A ver, eh, vamos partiendo, ¿sí?, de la situación de todo equilibrio del consumidor, ¿sí? Entonces, en el equilibrio se cumple lo siguiente. ¿Quién sería la utilidad marginal de X? ¿Cuál sería la derivada? A ver, tu nivel de matemática, Valentina. Demuéstralo acá. La derivada de la utilidad sobre
1 sobre X. Y si hubiera sido así, perdón, ¿cuál sería la derivada? Sí, está bien. Y si hubiera sido así, por ejemplo, nada más, ¿cuál sería la derivada? Ay, ay, ay. Sobre el módulo se dice el módulo. O, o argumento, perdón, argumento, sí. Ya, ahí está. Muy bien, muy bien. Bien, ¿ah? Está bien ahí con la mate. Listo. Entonces tenemos eso. Y partiendo de ahí, ya pues, ¿no? Profe, utilidad marginal de X es 1 sobre X. Y la utilidad marginal de Y, profe, qué fácil. Función de Y, derivada de Y, nos queda 1 sobre precio de X sobre precio de Y. Precio de Y. Ahí está. 1 sobre X sobre 1 me queda 1 sobre X, lo mismo, ¿no? Entonces me quedaría 1 sobre X es igual a precio de X sobre precio de Y. Y aquí voy a despejar ¿quién? El X. X me quedaría precio de Y sobre precio de X. Sí, ¿no? Ahí está. Despejo el X. ¿Para qué, profe? Para luego reemplazar en la RP, en la recta presupuestaria. La recta presupuestaria se denota de la siguiente manera. ¿Sabemos que M cuánto vale? Profe, no nos dice. Vale M nada más. X, profe, ahí está. Precio de X por X. ¿Cuánto vale X? Precio de Y sobre precio de X. ¿Sí? Más, perdón, con rojito, más Y por el precio de Y. Listo. Profe, se va, se va. ¿Y qué me queda? Que M es igual, ¿sí? Es igual a precio de Y más Y por precio de Y. Y ojo, tengo que despejar Y. Entonces, M menos precio de Y, este precio de Y pasa por otro lado, es igual a Y por precio de Y. Y ahí ya, pues, ¿cuánto vale Y? Y vale todo esto entre precio de Y. M menos precio de Y sobre precio de Y. Ahí está. Esa sería la demanda óptima, ¿sí? Del bien Y. Y esta sería la demanda óptima del bien X, ¿sí? Del bien X. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen acá? La parte A. Demostrar que el bien Y depende del ingreso. Obvio, sí depende. Mira, porque acá aparece el ingreso. Si el ingreso aumenta, ¿qué pasa con la demanda de Y, Valentina? Si en caso el ingreso aumenta. ¿Qué pasaría con la demanda de Y? Por lo tanto, podemos decir también que Y es un bien normal. Esa es una demostración así, así a la vista nada más, ¿no? De que es un bien normal. Pero, de hecho, en la parte B nos dicen eso justamente, no lo voy a hacer acá al costadito. Demostrar formalmente, ¿no? Demostrar que la curva de Engel del bien Y tiene pendiente positivo, o sea, es un bien normal, ¿no? Entonces podemos poner acá la parte B. Ya, esa es la función de demanda de Y. Entonces sí, sí depende del ingreso, sí depende del ingreso. Entonces Y es dependiente de M, que es el ingreso. Listo. Y en la parte B, ¿qué voy a hacer? Lo siguiente. Tengo Y, que es igual, todo eso, en M menos el precio de Y sobre el precio de Y. Ya, voy a arreglarlo. A ver, lo voy a distribuir. Sí, lo voy a distribuir. Me quedaría lo siguiente, ¿no? M sobre precio de Y menos precio de Y sobre precio de Y me queda 1, ¿no? Listo, me queda ahí. Entonces, si yo quiero saber si tiene pendiente positiva, le saco la deri, ¿no? La derivada. ¿Respecto a quién? A M. Quiero ver cómo cambia el Y cuando cambia M. Entonces, derivada de todo eso respecto a M, ¿qué me queda? El precio de Y es constante, me quedaría 1 sobre precio de Y.
Y obviamente esto es un valor, siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el precio es un valor positivo y acá hay uno que es un número positivo entre número positivo da un número positivo que siempre es mayor a cero. Cuando sale mayor a cero decimos que Y es un bien, entonces normal. Listo. Asunto arreglado. ¿Ya? Ahí está. Así se demuestra. Ok. Siguiente. Luego tenemos, a ver qué nos dice. Ejemplo. Dada la siguiente función de utilidad, ok, nos dan esa función de utilidad. Ahí. Si P1, mira, mira. Por eso que te dije, es muy importante eso. Yo te hago una consulta, así nada más. Si ya te está diciendo que P1 sobre P2 es mayor a sobre B, pero ¿A quién es? ¿A quién es? Dímelo. Dímelo quién es. ¿Quién sería A? ¿Quién sería A, Valentina? ¿Qué es A de toda esta función? ¿Qué sería A de toda esa función? Ya, pero ¿qué vendría a ser A? Solamente A. ¿Cómo se interpreta ese A? Sería la utilidad marginal de x1, de x1. Y B, la utilidad marginal de x2. Profe, entonces por lo tanto, ¿esto qué es? La TMS. Entonces, si los precios relativos es mayor a la TMS, ¿quién se consume más? ¿Quién se consume en su óptimo? El bien 2 es lo máximo, o sea, M sobre y x1. A ver, vamos a comprobarlo. Si los precios relativos, su pendiente es mayor, por lo tanto, así, ¿no? Esta es la utilidad y esta es la RP. Acá está. Sí, tiene razón. Esta pendiente es mayor que esta. Siempre hace el dibujito ahí aparte, por si acá, ¿no? Por si acá. Ya pues, ¿no? ¿Qué me dice? Da la siguiente función de utilidad, si P1, ok, la curva de Engel correspondiente al segundo bien, ok, de hecho acá te lo dice, ¿no? La curva de Engel correspondiente al segundo bien, o sea, el segundo bien, porque el segundo bien es lo que se consume en su óptimo, ¿no? Ya pues, ¿no? ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría así, ¿no? Pero recuerda que la curva de Engel, el ingreso, está en el eje de las ordenadas, ¿no? Entonces quedaría X, este es x2 y este es el ingreso. Entonces, siempre despejamos M de acá, ¿no? Despejamos M de acá. M es igual a P2, perdón, P2 por X2. Ahí está, ahí está. Obviamente la pendiente sería este señor, ¿no? El P2. Sería la pendiente. Ahí está. Y como es una recta, ¿sí? Es como si tú tuvieras y es igual a 3x, ¿no? Parte siempre del origen. Entonces, sería así. ¿Qué pasó? Acá. Y esa sería la famosa curva de Engel, de este caso. Curva de Engel. Ahí está. ¿Sí? Con pendiente P2. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Luego, ¿qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos? Bueno, acá la alternativa, ¿cuál sería? La C, ¿no? Ahí está. C. Yo me olvido, Valentina. Tú estudias economía, ¿no? ¿O estás estudiando otra carrera? Sí. Porque los otros siempre llevan ejercicios más simples, ¿no? Ya, esos son los únicos que que he encontrado. A ver, no sé. Ya. Aquí está lo que te comento, la curva de oferta, ¿sí? De oferta-renta. Mm,
Cuando son complementarios, es así, ya. Esto. Esto es clave. Esto les viene bastante a los chicos de UPC. De hecho, hace poco hubo un examen y hablaron, bueno, no examen, práctica, sobre las preferencias homotéticas. Si has entendido, entiendes algo más o menos, tienes alguna idea, qué es a lo que se refiere, las preferencias homotéticas o las funciones homotéticas en general, ¿no? En matemática también se estudia muchísimo eso. ¿Tienes alguna idea? Preferencias homotéticas. Ya pues, ¿no? Matemáticamente, cuando nosotros tenemos una función de x, ¿no? Tipo cualquier cosa, ¿qué nos dice? Que cuando nosotros multiplicamos a esa función de x por una constante tipo alfa, ¿sí? Tipo alfa, entonces queda siempre la misma función. O sea, si yo a alfa lo multiplico por la función, ¿eso qué resulta? La misma función. Eso prácticamente quiero decir, ¿no? Entonces, para nosotros, en micro, ¿cómo lo interpretamos? De la siguiente manera. Cuando nosotros tengamos una, una función de utilidad de la siguiente forma, ahí está. Entonces, una demanda hipotética o una función de utilidad homotética con preferencias homotéticas quiere decir que cuando tú hagas una alteración en los bienes X y Y, por ejemplo, poner ojo, esa variación de la proporción, que es alfa, es un número positivo, ¿ya? Eh, Decimos que las preferencias son homotéticas cuando da la misma función de utilidad, ¿ya? Cuando da exactamente la misma. Entonces, las preferencias homotéticas pueden ser en ingreso o pueden ser en precios también, ¿ya? O sea, altera profesor, puede alterar los precios o el ingreso. Entonces, si el ingreso aumenta en una proporción alfa y la función de utilidad se mantiene igual, decimos que la función de utilidad es homotética en ingresos, en ingresos, ¿ya? Y cuando varían los precios en la misma proporción y la función de utilidad sigue siendo la misma también, decimos que son homotéticas en precio, ¿sí? En precio. Y cuando es homotética en precios y en ingresos, ya pues toda la función es homotética. Se tiene que cumplir todo eso, ¿ya? Puede ser homotéticas solo en precios y no en ingresos, o solo en ingresos y no en precios, o en ambos, ¿ok? Ya. Ahora, eh, un resumen de todo lo que hemos visto de sustitutos y todo eso, para que te ahorres chamba, tanto los sustitutos perfectos, los complementarios perfectos, ¿y quién más? Y las amigas copdulas. Cuando tú tengas una función sustituto perfecto, complementario perfecto, copdulas, sí o sí son homotéticas. Sí o sí. ¿Ya? Para que te ahorres chamba. Las que no son homotéticas son a veces las logarítmicas. Logarítmicas o cuando tengas así, o las cuasi lineales, ¿no? ¿Sí? Esas sí ya no son homotéticas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Mm, ¿Qué más hay acá? A ver, vamos a ver qué más hay acá. Aquí ve. Aquí está. Aquí está Valentino. ¿Lo ves? ¿Se ve ahí? Sí, sí, se ve.
ahí está demostrado. Bueno, acá lo ha demostrado con las funciones Cop-Dulan. Ahí está. Eh, ajá, claro. Un cambio en la renta permite que la elección óptima también cambie, ojo, o también aumente en esa palabrita mágica, en la misma proporción. En la misma proporción. Em, ¿Qué más hay por acá? Las preferencias cuasi, ¿sí? Las curvas de Engel tienen esta forma media rara, ¿por qué? Porque solamente una, ¿sí? Una, acá está, efecto renta es nulo. Bueno, dependiendo del bien, ¿no? Del bien. Ah, ya. Hay algo que te quiero mostrar, mira. Por acá está. Ya. Sí, sí ves la pantalla ahí, el Desmos. Ok. Sí, sí utilizas tú esta herramienta o usas más el GeoGebra. O no usas ninguna. Ah, el GeoGebra. Ok. Em, Asumiendo que este 100 es una función, es la U de utilidad. Estoy fijando que la utilidad es 100, ¿sí? Quiero que vea lo siguiente. Si el X, ¿no? Le coloco una raíz, mira cómo sería su función. ¿Sí? Si te das cuenta, el X está con raíz cuadrada y el Y está normal. O sea, es una función cuasi lineal. Y las cuasi lineales se dibujan así, ¿no? O sea, muy echadas, ¿no? Muy echaditas. Y acá le pongo 50, va a partir en 50. Parte en 50, pero sigue teniendo la misma forma, mira. Pero parte ahora en 50, ¿no? Entonces, quiero que entiendas eso. ¿Sí? En las cuasi lineales van a tener esa forma acá. Acá está. Sí, esto, esta forma. ¿Ya? Su curva de Engel va a ser de esa manera. Este es para el X2. Primero se va a consumir una cierta unidad de X2 y luego ya arranca normal. Y para X1, aquí y luego para arriba. Aunque acá... Ah, no, sí, está bien, está bien. Este es X1. Dependiendo quién esté con la raíz. Dependiendo eso. Acá hay uno. Demanda ordinaria también, ¿cómo se le conoce? ¿Recuerdas? Tiene otro nombre. Demanda ordinaria. Demanda mar. No. March. Marchi. March. O todavía no lo estudias, creo eso. Sí, sí has estudiado. La demanda marshalliana y la demanda hicksiana. Ah, ah, sorry. Todavía. Voy a copiar este, ¿no? Encuentra la función de demanda ordinaria. Bueno, o acá nada más. A ver qué hay acá. Función de demanda ordinaria para el bien uno. Ojo, esta es una función cuasi lineal. ¿Sí? Saca las utilidades marginales respecto a x1, respecto a x2, te sale esto y te sale lo siguiente, ¿no? Como te pide para el bien 1, o sea, x1, despejas el x1. Y este sería su cesta óptima. ¿Sí? Su cesta óptima. Si te das cuenta, x1 no depende del ingreso. Depende de quién, de los precios relativos, más que nada. ¿Sí? De los precios relativos. Ok, ¿qué más hay? Encuentre la función precio-consumo para el bien 1. Ah, va, solamente es despejar esto. Si te piden el precio, consumo, solamente despejas el P1. ¿Sí? Bueno, de acá, ¿no? De acá. Si te piden eh, demanda del bien 1, aquí despejas el X1. Si te piden la, la función del precio consumo, despejas el P del bien 1, obviamente. Y esta sería la famosa curva de Engel, ¿no? Acá faltó colocarle tipo así. Ahí.
¿Listo? Dado que X1 no depende, ahí está, mira, X1 no depende del ingreso, y acá lo hemos visto, acá está, X1 no depende, no aparece la M, ¿sí? No depende del ingreso. Entonces, por más que varíe el ingreso, mira, por más que varíe el ingreso, esto no se mueve, ¿sí? No se mueve. ¿Se entiende? Entonces, el otro va a ser así. ¿Por qué? Porque a medida que, perdón, así, ahí, para X2 no así y así. A medida que cambie el, el ingreso, X2 no va a cambiar. Y ya está. ¿Qué más? Ya, y aquí recién entra el otro tema, Valentina. La curva de oferta-precio. ¿Sí? La curva de oferta-precio. Entonces, lo inicial era curva oferta-renta, ¿no? Y la curva oferta-precio ya es todo lo contrario. O prácticamente van de la mano, ¿no? Simplemente lo que va a variar ahora es el precio del bien uno, ¿no? ¿Y quién se mantiene constante? El precio del bien 2 y el ingreso es constante. Eso te lo comenté al inicio. Entonces, curva de oferta-precio, su mismo nombre lo dice, precio. Solamente va a variar el precio de un producto. Ojo, no necesariamente tiene que ser el bien uno, ¿ah, Valentina? No necesariamente, puede ser el bien 2 también. Pero solamente uno va a variar. Puede ser que varíe el precio 2 y el precio uno se mantiene constante junto con el ingreso, ¿ya? ¿Y qué es? Es la unión igual de las cestas óptimas. Sí, acá está, ve, las cestas óptimas. Es la unión, lo mismo que la curva oferta-renta. Es la unión de las cestas óptimas. Sino que uno se da porque ha variado ingreso y la otra se da porque ha variado precio, ¿ya? Ahora, cuando varía el precio, surgen dos tipos de bienes, los bienes ordinarios o bienes Giffen. Cuando variaba de renta, podíamos determinar o clasificar que hay dos tipos de bienes también. ¿Cuáles eran, Valentina? Ajá, bien normal y bien inferior. Exacto. Cuando varía el precio, clasificamos como bienes ordinarios y bienes Giffen, ¿sí? Bienes Giffen. Veamos ahora, a ver, mira, bien ordinario, acá está, frente. Cuando baja el precio, cuando baja el precio, ¿y dónde estás? Ya. Cuando baja el precio del bien uno y aumenta su cantidad. O sea, prácticamente tiene el sentido lógico de lo que es demanda, ¿no? De lo que es demanda. ¿Por qué? Porque a bajar el precio estoy obviamente consumiendo más. Lógico, ¿no? Acabe. Varía el precio, varía el precio, se... Ahí aumento de la demanda. Varía el precio, se extiende acá para X1 la recta presupuestaria y, perdón, disculpa, aumenta el consumo de X1. ¿Sí? Ojo, estamos analizando solamente el X1. ¿Sí? La reducción del precio hace que se expanda la RP solamente para X1. X2 mantiene constante. ¿Ya? Y obviamente aquí se ve el aumento del bien 1. ¿Ok? El aumento del bien. Entonces decimos que el bien 1, el bien X1 es un bien ordinario. Ahí está. ¿Sí? Tienen relación inversa. Y su curva de demanda vendría, se refleja así, ¿no? Ojo, curva de demanda siempre relaciona lo que es precio y demanda y cantidad demandada, ¿sí? Precio de uno, cantidad uno. Ok, ahí está. ¿Mm? Ahí está. Al bajar el precio, ojo, y tiene pendiente así, negativa. Pendiente negativa, o sea, la curva normal de demanda. ¿Sí? La curva normal de demanda. Y la curva oferta-precio es la unión, aquí está la curva verde, es la unión de todos los óptimos, las cestas óptimas. Luego está, vale, el bien Giffen, que es prácticamente un bien inferior, como lo dice acá. Es un bien que tiene una demanda con pendiente positiva. Cuando baja el precio
del bien 1, baja el precio del bien 1, disminuye también su demanda de X1. O sea, medio raro, ¿no? Medio raro. Eso es un bien Giffen, ¿sí? Un bien Giffen, cuando varía precio, ¿sí? Y bien inferior es cuando varía ingreso. Entonces, si te dicen, Valentín, a ti, ¿cuál es la diferencia entre un bien Giffen y un bien inferior? ¿Cómo tú responderías? Exacto. Y ambos significan, ¿y ambos qué significan? Ujú, claro. Sino que una es cuando varía el precio de determinado producto, que es el Giffen, y el otro se da cuando varía el ingreso. Ahí está. ¿Qué más? Curva oferta-precio y la curva de demanda de un bien Giffen, ¿no? Ahí está. La demanda de un bien Giffen es positiva, ¿sí? Recuerda, pendiente positiva. Y la de un bien, de un bien se me fue. De un bien ordinario es pendiente negativa. ¿Ya? Ahí está. Juan consume. Ahí está, este estaba acá. Bueno, ahí nada más, ¿no? Ahí nada más, ¿no vale? Sí. Dice, Juan consume permanentemente los bienes, ya, X y Y, presenta la siguiente función de utilidad. Mira, mira esta función de utilidad. Mira esta función de utilidad. Ya. ¿Será homotética o no será homotética? ¿Qué dices tú? ¿Será homotética o no será homotética? Si te dicen eso, por ejemplo, verifique si es homotética o no. Se puede comprobar, ¿no? A ver, hay que comprobarlo acá. Es simple de comprobarlo. ¿Qué significa que sea homotética, profe? Cuando a este X le doy un alfa, lo multiplico por un alfa, eh, por al Y, también lo multiplico por un alfa, sobre el 2 más 30 por el alfa y el Y. A todo lo que es X y Y lo multiplico por un alfa. A ver, ¿qué me queda? Utilidad, este alfa sale alfa al cuadrado, ¿qué me quedaría acá? XY sobre 2 más 30y y acá adelante le pongo el alfa. Factorizo el alfa, factorizo un alfa, nada, un alfa. ¿Y qué me queda? Alfa por XY sobre 2 más 30y. No es homotética. ¿Lo viste? Porque este señor no es la misma función de utilidad inicial. No es la misma. Por este señor. Si acá no estuviera el alfa, bacán. Si acá no estuviera el alfa. Pero sí está. Esto no es lo mismo que esto. No es lo mismo. Si sería lo mismo, ahí sí. Pero no es lo mismo. Entonces no es homotética. Por eso te dije, recuerda, solamente los sustitutos perfectos, los complementarios perfectos y las Cobb-Douglas son homotéticas. Esta es una cuasi lineal, por así decirlo, ¿no? Y eso, de hecho, lo podemos graficar, a ver cómo es. Hay que graficarlo. XY más 30y. Voy a fijar ahí en 50 y voy a graficar XY entre, ¿cuánto era? Entre 2, ¿no? Más 30y. XY. Mira cómo es. Algo medio raro, ¿no? Ahí. Mira, mira su forma. Ahora es una hipérbola, obviamente, pero no es, no es ni Cobb-Douglas, no es ni complementario perfecto, ni sustituto perfecto. Es muy parecido a la logarítmica. ¿Sí? Muy parecido. ¿Sí? ¿Lo notas? Mira cómo es. ¿Ya?
Ahí está. Entonces, por eso, no es homotética. Ya, ten mucho cuidado ahí. No es homotética. Bueno, acá lo que nos dice, no nos piden demostrar eso. Nos dice que un salario es de 1800. ¿Ya? Es de 1800 y se enfrenta a los siguientes precios del mercado. Precio de X igual 20 y precio de Y igual 45. Determine matemáticamente, ¿ya? Si para Juan el bien Y es un bien Giffen. Si me piden comprobar eso, yo tengo que ver cómo es el Y respecto a su precio, ¿no? Porque bien Giffen es cuando cambia precio. Entonces yo tengo que despejar el Y y ver si depende del ingreso. Perdón, hallar su demanda de y ver cómo es dependiendo del ingreso, del precio de perdón. Entonces, hacemos la optimización normal clásica, ¿sí? Ahí está la derivada respecto a x, acá. La derivada respecto a x nos queda y sobre 2, muy bien. ¿Qué más? La derivada respecto a y, ¿no? Me queda x2 más 30, ¿no? Está muy bien. Muy bien la derivada, ¿sabe derivar el profe? Em, y, ya, el 2 por 30, 60, ya, x más 60, y los dos se van, ¿sí? ¿Sí lo ves? ¿Sí? Y sobre x más 60. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí lo ves? Vale. Confirma, vale. Ya, es igual a px sobre py y acá ha despejado el x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si me piden del bien y, tengo que despejar el bien x. Pues si me piden el bien x, tengo que despejar el bien y. ¿Sí? A ver, este multiplica y por py, el p de x pasa a dividir. 60. Acá es menos 60, oye, se le fue a tu profe. Tu profe le ha puesto menos 6. ¿Sí? Corrige ahí. Uy, si esto está mal, entonces todo esto está mal. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Porque aquí luego del X lo reemplaza acá, pues. En la RP. A ver, PX por X, a ver. Y por PY sobre PX. Ah, acá sí le ha puesto 60, mira. Acá nomás se le ha ido. Se le ha ido acá al profe. ¿Desde cuándo estarán esas diapositivas así? Bueno, más PY por Y es igual a M, ¿no? Resuelve eso, acá se va el precio de X, está multiplicando, distributiva, queda esto, menos 60 por P de X acá. Más Y por PY, ahí, todo esto. Luego, ya, pues acá simplemente despeja Y. Ahí está despejado Y. Despeja Y, ahí nada más te puedes dar cuenta, ¿no? Si es un bien Giffen o no. Si aumenta el precio, bueno, acá el profe lo ha reemplazado los datos que nos da y nos queda esto. Si aumenta el precio de Y, obviamente, ¿qué hace con el consumo de Y? ¿Qué pasa? Disminuye, ¿sí o no? Disminuye. Entonces, si aumenta, profe, el precio de Y, disminuye el consumo de Y. Entonces, eso no es un bien Giffen. Eso no es un bien Giffen. ¿Es un bien qué? No corresponde. Es un bien ordinario. Ahí está. Es un bien ordinario. ¿Sí? Es un bien ordinario. Bien Giffen es si aumenta precio, aumenta demanda de Y. O si disminuye precio, disminuye demanda de Y. ¿Ya? Entonces, ya que cumple con la ley de la demanda, dice. Bien ordinario cumple con la ley de la demanda. ¿Sí? Listo. Y acá analizando la pendiente. Bueno, acá la analizado la pendiente, ¿no? O sea, la sacar la derivada y si es negativo, ya pues. Ahí está. ¿Qué más? Acá qué dice. Conforme al comportamiento experimentado por Juan en los últimos meses, se intuye que el bien X es un bien normal. Se intuye, ¿ok? Determine matemáticamente si esta afirmación es correcta. Ok, ahora, de la misma situación, ahora despeja Y. Ya te dije, si te piden que demuestres de X, acá despejas Y. El anterior te pedían de Y despejabas X. Esto lo reemplazas en la función de la recta presupuestaria, toda esta zona, y te sale que X es igual a todo esto. Reemplazando el precio, A ver, ¿qué ha hecho? Ah, ya, lo distribuido. Lo distribuido es esto, ¿no? Lo distribuido es esto. Ya luego cuando reemplazas el precio, ojo, mira, Valentina, acá te dice si X es un bien normal. Entonces, si es un bien, para comprobar esto, tienes que ver
cómo es respecto al ingreso, ¿sí o no? ¿Sí? Respecto al ingreso. No es ya respecto al precio, sino respecto al ingreso. Es por eso que acá reemplaza el precio. Reemplaza el precio, Valentina. El precio de X que vale 20. Y nos queda lo siguiente. Ya pues, aquí clarito se ve, si aumenta ingreso, aumenta X. Por lo tanto, es un bien normal. Está, queda comprobado. ¿Sí? Si te hubiera dicho acá, se intuye que el bien X es un bien given o un bien ordinario, no hubieras reemplazado el precio, ¿sí o no? Hubieras reemplazado ¿quién? El ingreso. ¿Me dejo entender? Ok. Listo. Bueno, ahí termina este ejemplo. Luego dice curva oferta-precio. Seguimos en oferta-precio. Curva de demanda para bienes sustitutos. Eh, ahí está. Cuando P1 es menor que P2. Curva oferta-precio para bienes sustitutos. P2 y M permanecen constantes. A ver, a ver, a ver. P2 y M permanecen constantes, claro, pero el único que está variando es el precio 1. Entonces, ahí está. Pero acá está asumiendo que precio 1 es menor que precio 2, por lo tanto se consume todo de X1 y nada de X2. Por lo tanto, la curva de demanda ordinaria para el bien 1, ojo, la curva de demanda ordinaria para el bien 1 va a ser solamente esto, un punto, un punto. Ya conforme cambie el precio, ya puede ser acá el otro punto. Ahí. Conforme cambie el precio, va a ser acá otro punto. Y ahí sale la demanda. Creo que en la. Acá. Acá. Ahí. Esta es la unión. Ahí está la unión. Si el precio es otro punto por acá, la unión. Todo esto sería la curva de demanda. Que relaciona precio. Precio. Precio 1. Ya. ¿No? Ya está. Para bienes sustitutos, este es el otro caso. Sí, y ahí está. Y a las finales se complementa la curva de demanda. Ah, y acá ha tocado cuando son iguales, cuando esto es menor, cuando es menor, cuando es igual y cuando es mayor. Sí, ahí está. Son tres diferentes puntos. Mira, P1 cuando son iguales y cuando es mayor. ¿Sí? Cuando es mayor, recuerda que X2 se consume todo. Por eso dice acá, todo se consume X2. ¿Sí? Todo se consume de X2. Listo, a las finales queda esta curva de demanda ordinaria media chistosa. Todo esto. ¿No? O sea, obviamente mezclando los tres casos, ¿no? Los tres casos. Y la curva oferta-precio, ¿qué era? La curva oferta-precio era la unión de los óptimos. O sea, el primer óptimo estaba acá. Luego, cuando eran iguales, estaba acá. Y luego estaba acá. Entonces, toda la unión de los óptimos es la curva oferta-precio. Y para bienes complementarios, recuerda que siempre su función de utilidad va a ser así, mínimo de X1 y X2. Son bienes que se complementan X1 y X2. Eh, recordemos que la función de utilidad para complementarios perfectos siempre es en forma de L y los óptimos son los óptimos en las esquinas, en el vértice. Por lo tanto, la unión de todos los óptimos va a ser la curva de oferta-precio. ¿Sí? La curva de oferta-precio. Bueno, en este caso para el X1, porque lo que está cambiando es el X1. El X2 sigue fijo. Sí, sigue fijo. Ya te dije que no es necesario que varíe el X1, sí, puede variar el precio 2 del bien 2 y el precio del bien 1 permanece constante. ¿Qué más hay acá? Curva oferta-precio para bienes discretos. Si el bien es discreto, entonces cuando el precio 1 es muy elevado, el consumidor preferirá estrictamente consumir 0 unidades. Así es, cuando es muy elevado. Si es suficientemente bajo, preferirá estrictamente consumir una unidad. Al precio R1 le dará igual consumir el bien 1 que no consumirlo. Este precio se denomina precio de
reserva. ¿Tú ya estás llevando macro, Valentina? Macroeconomía. ¿O el otro ciclo? El otro ciclo. ¿Lo has visto tú, Maya? Ah, pasas entonces tú a tercer ciclo, cuarto creo. Cuarto ciclo. Provecho. Listo. Curva de oferta-precio, curva de demanda para bienes discretos. Cuando baja el precio del bien uno, hay un precio que se llama el de reserva, al que al consumidor le da igual consumir el bien uno que no consumirlo. Cestas óptimas a diferentes precios. Voy acá mezclado. Perfecto. Ahí está la cesta óptima. Mm, así, ¿no? X2. Cestas óptimas a diferentes precios. Ya, ¿cómo lo puedo interpretar esto? Sumo que este... Acá nos había dicho. Al precio de R1 le dará igual consumir el bien uno que no consumirlo. Ya, ya. Esto no está. Esto. Cestas óptimas a R1. Cuando el bien es discreto. Curva de demanda. A ver acá. Función inversa. Medio raro este gráfico. Tendría que escucharlo al profe una clase para entender esta partecita. Todo, bueno, este es todo gráfico, ¿no? Pero bueno, el de acá se entiende más. El de acá se entiende más. Pero esto ya es metodología del profe. Metodología del profe. Medio raro. Ese verde, no sé qué es el verde. No sé. Y el rojo. El rojo. El rojo es RP. Mm, difícil, ¿ah? Que sea RP. Pero bueno, sigamos. Función inversa de demanda. Prácticamente es despejar el P. Con frecuencia se pregunta, dado el precio del bien uno, ¿cuál es la cantidad de demanda del bien? Ajá. La función inversa de demanda, ¿qué es? El precio está en función de Q. Y la función de demanda es normal que el Q está en función de... Ambos son lo mismo, ¿no? Pero también se puede hacer la pregunta a la inversa. ¿A qué precio será demandada una cierta... Ajá, ¿qué es esto? ¿A qué precio será demandada una cierta... Cuando se toma... Perdón, es esto, ¿no? O sea, ¿a qué precio será demandada una cierta cantidad del bien uno? Cuando se toma la cantidad demandada como dada y se pregunta cuál debe ser el precio, se describe la función inversa de demanda. Si te dicen cuál debe ser el precio, es así. Un ejemplo con preferencias Cobb-Douglas. La demanda ordinaria es... Sí, ya lo hemos visto. Y eso está demostrado, ¿no? Esto está demostrado. De cómo se llega a esto está recontra demostrado. Por eso a ti cuando tú veas, Valentina, una función Cobb-Douglas, puede ser utilidad. De hecho, cuando pases a teoría del productor, ¿sí? Por eso tienes que familiarizarte ahorita desde ya. Cuando pases a teoría del productor, eh, vas a tocar también funciones de Cobb-Douglas, pero ya no de utilidad, sino de qué? De producción, ¿sí? Vas a ver Q en función de un número acá 100, por acá el K a la un medio, por L a la un cuarto, así. Función de utilidad, perdón, de producción. Y esto es una función Cobb-Douglas también. Entonces, desde ya tienes que familiarizarte harto, harto con eso. Ya, está ahí. Entonces, prácticamente, o sea, acá te estaba diciendo, cuando veas una función de utilidad del tipo Cobb-Douglas, algo así, X a la alfa por Y a la beta, ¿no? Siempre va a ser esto. Bueno, si es X1, X2. Siempre va a ser esto. Asumiendo que esto es alfa, perdón, A y B. ¿Sí?
X1 es el exponente de A sobre la suma multiplicado por M por el precio de 1. ¿Y X2 cómo sería entonces, Valentina? A ver, díctame el de X2, la cesta óptima de una función Cobb-Douglas. Ya, B, ajá, eso. Por M, ajá, exacto, exacto. Estas son las famosas demandas ordinarias o marshallianas también, de Marshall. ¿Y la función inversa qué es? Simplemente despejar el precio, nada más, despejar el precio. Listo. Un ejemplo de función inversa con preferencias para bienes complementarios. Ah, ya. En bienes complementarios, la pendiente siempre es P1 más P2, ¿ya? En bienes complementarios, recuerda, la pendiente siempre es P1 más P2. Pero la demanda ordinaria siempre es así, toda esa función. La demanda ordinaria. ¿Y qué es la demanda inversa? Despejar el precio 1. Despejar el precio. Despejas y te queda eso. La función inversa. Simple. Sería bacán, hubiera sido bacán revisar esto, ¿no? Ya. ¿Tú estudias virtual o presencial?